Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai Star Rail capítulo 226. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Xianzhou Wofu, Cloudford. Fei Xiao estaba paseando, con Wowo siguiéndola de cerca. Al ver que Fei Xiao estaba a punto de salir de su línea de visión, Wowo rápidamente apresuró sus cortas piernas hacia adelante y la llamó. Señora Fei Xiao, por favor reduzca el ritmo un poco. No puedo seguirle el ritmo. Al oír a Wowo decir esto, Fei Xiao se detuvo. Se dio la vuelta y le dio una suave palmadita en la frente. Te lo digo, pequeño Wowo, de verdad necesitas entrenar este cuerpo tuyo. Si no entrenas lo suficiente, ¿cómo vas a ser un buen juez? Nunca he oído hablar de ningún juez que pudiera seguirle el ritmo, General Fei Xiao. Wowo pensó para sí misma pero no se atrevió a hablar y refutarla. Derek se había ido ayer. Aunque Wowo sabía perfectamente que Derek se había ido justo delante de ella, aún así tuvo que fingir que lo buscaba. La idea de entrenar a Wowo fue de Fei Xiao, y como Derek había comenzado, ella tuvo que dar un paso adelante. Primero la entrenaría por un tiempo. Wowo siguió obedientemente a Fei Xiao. Justo entonces, una estrella fugaz irrumpió en el Xianzhou Luofu. Al sentir la llegada de esta estrella fugaz, la expresión en el rostro de Fei Xiao instantáneamente se volvió seria. Este era un experto del nivel emanador. ¿Por qué habían venido ahora a Xianzhou Luofu? ¿Fue un señor devastador o un emanador de abundancia? Mientras Fei Xiao pensaba esto, sus movimientos fueron rápidos. Sacó su arma de la cintura y estaba a punto de volar hacia el cielo. Antes de ascender, no olvidó recordárselo a Wowo. Wowo, espera aquí un momento. Después de que Fei Xiao terminó de hablar, ascendió al cielo. Y al llegar al cielo, la expresión de su rostro se volvió aún más furiosa. ¿Cómo era posible que ese enemigo de nivel emanador también retuviera a su preciado estudiante y amante? ¿Quién eres? Fei Xiao fue la primera en atacar, cortando hacia adelante con su espada. Al ver el ataque de Fei Xiao, Acheron no se atrevió a descuidarse. Sostuvo su largo dachi horizontalmente frente a ella en posición defensiva. Las dos armas chocaron y cada una salió despedida hacia atrás una cierta distancia. Sintiendo que la distancia que la envió volando era aproximadamente la misma que la de su oponente, una mirada sombría apareció en el rostro de Fei Xiao. Aunque parecía que estaban igualados en ese intercambio, ella fue la que atacó proactivamente, mientras que la otra respondió apresuradamente. Además, todavía llevaba a Derek, lo que habría debilitado un poco su poder. Que estuvieran tan igualados en estas circunstancias significaba que era muy probable que la fuerza de su oponente fuera incluso mayor que la suya. Pero aún así, no podía atacar a alguien que estaba amenazando a Xianzhou y manteniendo a su estudiante como rehén. Fei Xiao sacó sus armas, reuniendo energía del elemento viento a su alrededor, lista para lanzar su próximo ataque en cualquier momento. Maestra, señorita Acheron, deténgase. Al ver la situación, Derek dijo rápidamente. Maestro, me encontré con la señorita Acheron por casualidad en mi camino de regreso. Ella me trajo de vuelta. No somos enemigos, y la señorita Acheron no me ha tomado como rehén. Así es como es. Al escuchar la explicación de Derek, Fei Xiao enfundó sus armas y miró a Acheron, diciendo, mi nombre es Fei Xiao, soy la maestra de Derek. Señorita Fei Xiao, hola. Soy el Galaxy Ranger, Acheron. Acheron dijo suavemente. Al ver su expresión indiferente y su identidad obviamente sospechosa, Fei Xiao miró a Derek con cierta confusión. Derek la miró, indicándole que se lo explicaría más tarde. El grupo descendió del cielo y llegó al lado de un asustado Wowo. Pequeño Wowo, vámonos. Fei Xiao le dijo a Wowo. Sí, sí. Wowo asintió repetidamente. Al mismo tiempo, lanzó una mirada temerosa a Derek y Acheron. Ella ya le tenía miedo a Derek, y había visto claramente la pelea de Acheron con Fei Xiao hace un momento. Esta mujer de cabello púrpura era una existencia que podía pelear a la par del general Fei Xiao. Se podría decir que su fuerza era insondable. Wowo estaba igualmente lleno de terror y miedo. Señorita Acheron, gracias por traer de vuelta a Derek. Fei Xiao saludó a Acheron. No vine específicamente a traer de vuelta a Derek. Acheron pensó por un momento antes de responderle a Fei Xiao. Planeo seguir a Derek por un tiempo. Al escuchar a Acheron decir esto, Fei Xiao miró a Derek con una expresión de sorpresa. En serio, Derek, tu encanto es realmente algo más. Incluso lograste conectar con un experto de nivel emanador. Ah, espera, no es la primera vez.
Fei Xiao pensó en sí misma, que ya tenía una relación íntima con Derrick, y de repente sintió que su encanto era realmente inmenso. Con ese pensamiento, Derrick, Archeron, Fei Xiao y Wowo regresaron juntos a la residencia de la Comisión de Alquimia. Castorice, Polipsia, Zipper y Yacine lo estaban esperando. Al ver a Derrick, al principio estaban muy contentos. Pero entonces vieron a Archeron a su lado, con la mirada fija en Derrick, y la sonrisa de Castorice desapareció. Sin embargo, la sonrisa de Zipper se hizo aún más brillante y su rostro mostró la expresión de alguien ansioso por ver un buen espectáculo. Después de que Derrick le mostró a Archeron una habitación para descansar, Castorice lo llevó a una habitación. Zipper también se acercó a Derrick en ese momento, le dio una palmada en el trasero y le dijo: «Derry, no está mal. Sal de viaje y trae a alguien de vuelta. Esa mujer, Archeron, es guapísima». Castorice, a un lado, también tenía una expresión celosa. Fei Xiao continuó interrogando a Derrick. «Nunca he oído hablar de una emanadora llamada Archeron. ¿De dónde es exactamente? ¿Lo sabes?» En cuanto a su afirmación de ser una Ranger galáctica, no es nada creíble. Solo hay 7 emanadores de la caza, y todos están en Xianzhou. Al escuchar a Fei Xiao decir esto, Castorice y Zipper se sorprendieron. Un emanador, una figura del mismo nivel que un Lord Ravagero o un general Xianzhou. La identidad de Archeron como Galaxy Ranger es falsa. Su verdadera identidad es la de una emanadora de la nihilidad. Derrick respondió: «¿Un emanador de la nihilidad? ¿Existe realmente tal ser?» Esta vez, incluso Fei Xiao se sorprendió. Para ser precisos, ella es diferente de otros emanators. Otros emanadores reciben una mirada de un león y obtienen su ayuda para convertirse en emanadores. Pero Archeron, ella ha caminado bastante lejos en el sendero de la nihilidad, y es por eso que posee el poder de la nihilidad. Derrick explicó brevemente la fuente del poder de Archeron. «Bueno, lo estaré. Así es». Después de escuchar sobre la situación de Archeron, el rostro de Fei Xiao también mostró una mirada de admiración. Encontrar el león de la nihilidad y aún así mantener tal racionalidad, logrando el poder de un emanador, tal hazaña realmente no era algo que una persona común pudiera lograr. Al mismo tiempo, el deseo de probar sus habilidades contra Archeron surgió en el corazón de Fei Xiao. «No es el momento adecuado ahora, esperaré y veré». Fei Xiao pensó para sí misma. Al ver que Derrick había regresado sano y salvo, Fei Xiao se sintió aliviado y se preparó para irse. Al mismo tiempo, no se olvidó de decirle a Derrick: «Por cierto, recuerda venir a buscarme en los próximos 2 días. Te enseñaré algo de experiencia de combate». Fei Xiao aún no sabía que Castorice y Zipper ya estaban al tanto de la situación. Al escuchar a Fei Xiao decir esto, Castorice también supo claramente lo que Fei Xiao pretendía hacer, y una expresión sin palabras apareció en su rostro. Fei Xiao notó esto y miró a Derrick y preguntó: «¿Castorice lo sabe?» Derrick asintió. Al ver su mentira expuesta, Fei Xiao se sintió un poco avergonzada y luego se levantó para irse. Pero mientras se levantaba, todavía le dio un recordatorio a Derrick: «Recuerda venir a entrenar». Ya que fue expuesta, más vale que sea directa al respecto. Fei Xiao se fue silbando. Zipper se acercó a Derrick y le dio otra palmadita en el trasero. «Ya que has entrenado con el general Fei Xiao, Derry, no olvides practicar conmigo también». Tan pronto como Zipper terminó sus palabras, la guadaña de Castorice voló hacia su cabeza. Zipper lo esquivó rápidamente, mientras también le hacía una mueca divertida a Castorice. Castorice blandió su guadaña y continuó la persecución. La única en la habitación que no sabía nada, Yacine, miró a Derrick y luego a Polipsia. «Derrick, Polipsia, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué siento que me están excluyendo?» Te lo contaré más tarde». Derrick todavía tenía algo de vergüenza. «Sí, sí». Polipsia también asintió en señal de acuerdo. Pero inmediatamente, acercó su silla de ruedas a Derrick y le preguntó con curiosidad: «Hablando de eso, aún no has dicho por qué la señorita Archeron quiere seguirte». No puede ser. Cuando Polipsia dijo esto, Castorice y Zipper también detuvieron su persecución, sus miradas se volvieron simultáneamente hacia él con expresiones interrogativas. Derrick fue rápidamente a explicar. Durante los siguientes días, Derrick fue un estudiante respetuoso, que acudía con frecuencia a Fei Xiao para aprender experiencia de combate. Castorice conocía la situación, por lo que, naturalmente, no podía permitir que su número de sesiones fuera menor que el de Fei Xiao. Zipper también aprovechó el momento para colarse. Pero aunque Zipper tenía la figura más voluptuosa, su destreza real en el combate era muy baja.
Fei Xiao contra Derek fue como un maestro contra un maestro. Castorice vs Derek era algo así como diamante contra maestro, un combate tutorial que podía durar un tiempo. En cuanto al desempeño de Zipper en el carril, bueno, fue de la liga de bronce en el mejor de los casos. Después de una derrota humillante, Zipper realmente sabía cómo generar ideas. Por un lado, comenzó a actualizar sus técnicas e iterar sobre nuevas estrategias, pasando de un enfoque simple 1 a 1 multifacético, tridimensional, con varios métodos de la boca a los pies. Por otro lado, si el carril no funcionaba, era normal llamar al jungler para un gank. En cuanto a quién llamar, después de pensarlo, la única opción era Polixia. Después de algunos intentos de persuasión, Polixia también aceptó el gank. 2 contra 1, eso casi puso nervioso a Derek. En realidad Zipper quería involucrar a Yacine también, pero Yacine no estuvo de acuerdo porque era demasiado tímida. Sí, Yacine también sabía lo que estaba pasando entre Derek, Zipper y los demás. Después de haber hablado ese día, Zipper le contó a Yacine todo sobre su situación. Después de escuchar la explicación de Zipper, Yacine quedó estupefacto. Esperen, ¿ustedes se están volviendo locos? ¿Me dejaron completamente fuera? No. Yacine pensó para sí misma. Y durante ese tiempo también llegó la carta de invitación del domingo. Derek había dicho que quería ir a Penacondi para asistir al Charmon Meile, y Sundai, habiendo aceptado, no se retractaría de su palabra. Además, también le garantizó a Derek en la carta de invitación que, sin importar cuántas personas vinieran, siempre que no fuera una legión entera de caballeros de las nubes, él organizaría su recepción. Al ver la garantía del domingo, Derek estaba bastante feliz. El número de personas que llevaría a Penacondi esta vez podría ser un poco mayor de lo que había esperado anteriormente. No hace falta decirlo de Castorice y los demás. Archeron ahora quería quedarse al lado de Derek, así que, naturalmente, ella también tuvo que irse. Y luego estaba Wolo. Ella todavía tenía órdenes de la comisión de los 10 señores, por lo que también tenía que seguirlas. Al llevar a Wolo a Penacondi, Derek también podría aprovechar la oportunidad para lavarle el cerebro. En el futuro, tratar con la comisión de los 10 señores requeriría un miembro de dentro de la propia comisión de los 10 señores. Además de estas personas, había una más. Cuando Luciérnaga vio que Derek y los demás iban a Penacondi, preguntó en voz baja. ¿Pueden llevarme con ustedes? Por favor. Está bien. Derek pensó por un momento, luego asintió y estuvo de acuerdo. Inmediatamente después, Derek le preguntó a Firefly. En Penacondi, los cazadores de Estellaron planean una operación, ¿verdad? Si hay alguna posibilidad, me gustaría reunirme con ellos. Los cazadores de Estellaron eran otra facción poderosa, y Derek necesitaba más ayuda para salvar Penacondi. Firefly estaba un poco sorprendida, no esperaba que Derek hubiera adivinado todo esto. Ella no sabía que Derek ya había visto el guión del juego, por lo que naturalmente conocía las acciones de los cazadores de Estellaron. Se lo diré a Kafka y a los demás, Firefly le respondió a Derek. Bueno. Derek asintió. Después de eso, el grupo comenzó a prepararse para su viaje a Penacondi y envió una respuesta al domingo con la lista de personas que asistirían. El domingo estuvo ocupado preparándose para el Charmon Meile en Penacondi, pero cuando vio la respuesta de Derek, todavía se tomó un momento para mirarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Derek traerá a mucha gente. El domingo dijo suavemente. Aunque había mucha gente, no fue demasiado difícil para el domingo organizarlo. Justo en ese momento entró Robin. Al ver el mensaje, inmediatamente le dijo felizmente a Sundai. Hermano, ¿vendrán Derek y los demás? ¿Cómo lograste venir en un momento tan perfecto? El domingo se quejó interiormente. Sin embargo, en la superficie, asintió en silencio y le respondió a su hermana. Sí, ha confirmado quiénes vendrán al Charmon Meile. Probablemente estarán aquí en un par de días. Entonces, hermano, el día que llegue Derek, iré a darles la bienvenida. Robin le dijo al domingo. Cuando Sundai escuchó esto, no pudo evitar llevarse la mano a la cara. Esta hermana mía. El domingo pensó por un momento y dijo, hermana, ¿no has estado ocupada con los arreglos de canto para Charmon Meile recientemente? Ir a darle la bienvenida a Derek y los demás sería demasiado para ti. No os preocupéis, yo me encargaré de que haya buenas personas que les den la bienvenida. Cualquiera menos tú servirá. Hermano, ya he preparado todo para la actuación. Dar la bienvenida a Derek y a los demás puede ser un respiro para mí, una oportunidad para descansar. Robin le dijo rápidamente al domingo. Al oír a Robin decir esto, el rostro de Sundai se oscureció un poco. Pero al ver la expresión en el rostro de su hermana, el corazón de domingo se ablandó. Está bien, ese día iré contigo a darles la bienvenida.
dijo el Domingo. Como no podía evitar que Derek conociera a su hermana, al menos tenía que estar allí para mirar. Si algo pasara, él podría intervenir. Bueno. A Robin realmente no le importaba ese tipo de cosas. Está bien, ese día iré contigo a darles la bienvenida. Dijo el Domingo. Como no podía evitar que Derek conociera a su hermana, al menos tenía que estar allí para mirar. Si algo pasara, él podría intervenir. Bueno. A Robin realmente no le importaba ese tipo de cosas. Mientras pudiera ver a Derek, estaría bien. Unos días después, Derek y su grupo llegaron a Penacony. En el vestíbulo del hotel de Reverie, Sundai y Robin ya los estaban esperando. Para dar la bienvenida a la llegada de Derek, se podría decir que Robin hizo preparativos meticulosos. Vestida con un exquisito vestido de noche, su esbelta cintura acentuaba sus largas piernas. Sus piernas eran hermosas y de formas impecables, sin rastro de exceso de piel, y sus tobillos, delicados y refinados como una obra de arte. Sus hermosos pies lucían unas sandalias de tacón alto con cristales, y sus 10 dedos, perfectamente alineados, brillaban con un brillo seductor bajo las luces del Hotel Reverie. Robin es una superestrella. Donde quiera que estuviera, era el centro de atención de todos. Incluso Castorice y Zipper, mirándola, no pudieron evitar mostrar una pizca de envidia. La mirada de Derek también se dirigió involuntariamente hacia Robin. Al ver las miradas de todos, Sundai se sintió muy complacido. Su hermana era tan encantadora que incluso otras mujeres quedaron cautivadas. Tras pensarlo, Sundai volvió a mirar a Derek, sintiendo que tal admiración no era del todo buena. Aunque deseaba poder advertir a Derek que se mantuviera alejado de su hermana, en la superficie, se mantuvo amable y le dijo a Derek: «Señor Derek, y todas las damas, bienvenidas al Hotel Reverie. Esta es la realidad de Penacony. Por favor, descansen aquí un momento, y luego me encargaré de que entren en el sueño y se dirijan al verdadero mundo de Penacony». «Vale. Zipper asintió con entusiasmo. Viajar a un mundo de sueños era algo que Zipper nunca había experimentado, y sentía una curiosidad increíble. Al oír a Zipper decir esto, Sundai rápidamente agregó: «Creo que, si bien el mundo de los sueños de Penacony puede no ser tan vasto como el de Xianzhou, ciertamente tiene sus propias características únicas en algunos aspectos». Derek asintió. En el territorio de la familia, el grado de fusión cultural era altísimo, y como el mundo onírico no tenía por qué seguir las reglas de la realidad, sería aún más extraño e impredecible. La mirada del Domingo recorrió al grupo y cuando vio a Cheron parado detrás de ellos, sus ojos se entrecerraron levemente. No podía ver a través de Acheron. Aunque Derek era más fuerte que él en ese momento, Sundai aún percibía su poder. Pero con Acheron frente a él, Sundai descubrió que no podía sentir nada en absoluto, como si ella fuera un abismo sin fondo. ¿Podría esta mujer ser incluso más fuerte que Derek? El Domingo pensó para sí mismo, volviéndose más cauteloso en su corazón. Mirando hacia el bar cercano, Sundai le dijo a Derek: «Por favor, espere aquí un momento mientras voy a ocuparme de sus procedimientos de check-in». «Gracias por la molestia. Es lo que debo hacer». Mientras Sundai iba a gestionar el registro, Derek y los demás fueron al bar. Al llegar al bar, Derek se encontró con dos personas conocidas. No, para ser precisos, a uno ya lo conocía bien, mientras que al otro solo lo había visto en el juego. «Tío Yan, y esta debe ser la señorita Himeko, la navegante del expreso astral». Derek saludó a los dos. Yang miró hacia arriba y, al ver a Derek, inmediatamente sonrió y dijo: «Señor Derek, no esperaba que nos volviéramos a encontrar tan pronto. El Charmón Melee de Penacony está a punto de comenzar y no tenía nada más que hacer, así que vine de visita», respondió Derek con una sonrisa. Himeko también miró a Derek con interés y le dijo: «Desde que Stella y March regresaron al expreso astral, te han mencionado bastante. Ahora que te veo, me doy cuenta de que sus elogios no eran una exageración». «¿Elogios? Creí que se habrían estado quejando de mí todo el tiempo», respondió Derek riendo, mientras pedía unas bebidas sin alcohol al camarero. La última vez que se emborrachó, Derek bebió tanto que casi le destroza los riñones. Desde entonces, había jurado no volver a beber alcohol. A Castorice, Zipper y los demás tampoco les gustaba beber. A Acheron no le gustaba, Firefly no podía beber, y en cuanto a Wowo, dada su altura y estatura, no se sentiría un crimen darle alcohol. Yang había estado disfrutando su bebida con interés, pero cuando vio a Acheron nuevamente, la expresión de su rostro se congeló. «¿Qué pasa?», preguntó Acheron, mirando la reacción de Yang. «Nada». Yang negó levemente con la cabeza.
La primera vez que vio a Acheron, Yang casi pensó que Raiden Mei también había venido a este universo. Pero tras una mirada más cercana, Raiden Mei y la joven de cabello morado que tenía delante no eran la misma persona. Simplemente se parecían mucho. Acheron lo miró pero no insistió. Había recorrido un largo camino por el sendero de la nihilidad y casi nada le resultaba indiferente. No le importaba que Yang la observara. El grupo estuvo bebiendo un rato en el bar antes de que Sundai regresara, tras registrarse. Le dijo a Derek: permítanme mostrarles sus habitaciones. Cada habitación tiene una piscina de los sueños. Una vez allí, podrán entrar a la piscina de los sueños para acceder al mundo de los sueños de Penacony. Robin también asintió repetidamente y le dijo a Derek y a los demás: una vez que estés en el paisaje onírico de Penacony, te mostraré los alrededores correctamente. ¿No será eso demasiado problema para ti, Robin? No es ninguna molestia, ninguna molestia. Derek, eres mi salvación. Ahora que estás en Penacony, es natural que te reciba como es debido, dijo Robin rápidamente. Mientras hablaba, miró a Derek. Un leve rubor apareció en su hermoso rostro. Eso de pagar una deuda de vida no me parece nada puro. Castorice y los demás pensaron para sí mismos. El grupo siguió a Robin a sus respectivas habitaciones. Para facilitar la entrada al sueño, cada uno tenía una habitación separada. La habitación de Derek fue la primera que les mostraron. Al mirar la piscina de los sueños, Robin explicó: una vez que entres en el Dream Pool, podrás ingresar al paisaje onírico de Penacony. Asintió Derek. Por cierto, ¿qué momento planean visitar? El paisaje onírico de Penacony se divide en 12 momentos, cada uno con su propio paisaje único, preguntó Robin a Derek y al grupo, y procedió a describir brevemente los 12 momentos de Penacony. Como estamos aquí de turistas, sugiero que vayamos a diferentes lugares. Así podremos descubrir cuál es el más interesante y luego decidir dónde divertirnos, dijo Zipper. Recorrió con la mirada a su alrededor mientras añadía: planeo ir al atardecer. Creo que el paisaje allí será mejor. ¿El atardecer? ¿No es ahí donde está la casa de subastas de Penacony? ¿Vas a hacer turismo o a explorar el lugar? Al escuchar a Zipper decir esto, todos tuvieron el mismo pensamiento. ¿Dejar suelto a un ladrón en una casa de subastas? Derek se preguntó si debería distanciarse preventivamente de Zipper. Robin también conocía la identidad de Zipper. Miró a Derek para tranquilizarlo. Está bien, la seguridad de Penacony es de primera. Derek le dio a Zipper una mirada preocupada. Las habilidades de robo de Zipper también son de primera categoría. Pero al final, no detuvo a Zipper. Derek sabía que no iría demasiado lejos. Probablemente devolvería lo que hubiera robado. Quiero ir al momento del mediodía, para ver qué pasa en la Universidad de Origami, dijo Yacine después de pensarlo un momento. Quería ver si había libros de medicina allí para mejorar sus técnicas de curación. Había otros temas que Yacine también quería estudiar y traer a Amoraus en el futuro. Yacine, iré contigo, le dijo Polixi a Yacine. Yacine podría tener un pequeño problema para organizar todo el conocimiento por su cuenta, por lo que iría a ayudarla. Yo también iré con ustedes. Luciérnaga también quería ir con Yacine en ese momento. Sin embargo, su principal razón para ir no era estudiar, sino encontrar un lugar apartado para contactar a los cazadores de Estellaron. Voy a la hora dorada. Derek, por supuesto, iría a la hora dorada. Era la zona que mejor conocía y la más próspera, con muchos lugares que quería admirar como era debido. Te acompañaré a la hora dorada. Al escuchar la decisión de Derek, Castorice estaba lista para seguirlo como una esposa devota. Yo también, dijo Wu en voz baja. Ella estaba allí por orden de la comisión de los 10 señores y no podía simplemente hacer turismo a costa de ellos. Os seguiré a todos también. A Acheron no le interesaba en absoluto Penacony. Su único interés era Derek. Castorice originalmente quería pasar un rato agradable a solas con Derek para tener una cita. Pero con tanta gente acompañándolos, la cita se volvió imposible. Robin escuchó la discusión del grupo y asintió levemente. Después, Derek se quedó en su habitación mientras Robin guiaba a los demás a las suyas. Primero iré a la hora dorada y te esperaré allí. Bueno. Derek caminó hacia el Dream Pool. Al sumergirme en el agua, me sentí muy cómodo y creé un impulso para quedarme dormido. Derek miró las instrucciones del Dream Pool y, siguiendo los requisitos, sumergió todo su cuerpo en el agua. El mundo de los sueños de Penacony, allá voy. Paisaje onírico de Penacony, la hora dorada. La entrada de Derek al paisaje onírico fue mucho más fluida que la de Estelle. No cayó del cielo. En cambio, apareció con bastante fluidez frente a la estatua de Cloquie.
Los turistas que lo rodeaban permanecieron imperturbables, incluso esbozando sonrisas corteses al observar la atractiva apariencia de Derek y sus movimientos inusuales. Parecía que le daban la bienvenida a Penacony y le deseaban una agradable visita. Derek también examinó sus alrededores, observando el bullicioso distrito comercial y percibiendo una especie de prosperidad lujosa completamente diferente a la de Xianzhou Amora. Estiró su cuerpo, planeando encontrar un lugar para esperar a que Castorice y los demás llegaran. En ese momento sintió que alguien lo llamaba desde atrás. «Hola, hermano. ¿Es tu primera vez en la Hora Dorada? ¿Necesitas un guía turístico que te muestre los alrededores? Puedo hacerte un descuento». Esa voz es demasiado reconocible. Al escuchar esa voz, este pensamiento apareció inmediatamente en la cabeza de Derek. Luego se dio la vuelta y miró hacia abajo. Sí. Sin duda, el brillo de los locos enmascarados. ¿Estás intentando engañarme otra vez? Derek pensó para sí mismo. Derek estudió a Sparkle cuidadosamente. Era menuda, casi del mismo tamaño que Hugo. Tenía flequillo recto y dos coletas, y una máscara de zorro en la cabeza. Tenía una cara muy linda, pero, por desgracia, la típica personalidad de una niña pequeña. Tenía maquillaje rojo corrido alrededor de los ojos y dos puntitos rojos pintados debajo. Un collar con una campana colgaba alrededor de su cuello blanco como la nieve, lo que hizo que Derek pensara en agregarle una correa. Llevaba un kimono estilo Edo Star, aunque muy modificado, que dejaba ver gran parte de su piel clara. Sus piernas, pequeñas y juntas, descansaban sobre sus tobillos, que no parecían más grandes que la palma de su mano, en sandalias Jeta. Los dedos de sus pies estaban pintados de rojo, lo que le daba un toque de encanto a su aspecto juguetón. ¿Y qué? ¿Soy guapo? Con una chica tan guapa como yo como guía, te garantizo que serás el chico más genial de todo Penacony. Al ver la mirada de Derek, Sparkle incluso giró frente a él. No me interesan esas cosas. ¿Por qué estás aquí? Le preguntó Derek directamente. No tenía ningún interés en seguir la conversación con Sparkle. Como una de las locas enmascaradas, sus mayores habilidades eran mentir y manipular a la gente. Derek creía que no importaba lo cuidadoso que fuera, inevitablemente caería en una de las trampas de Sparkle. Era mejor no jugar a su juego en absoluto. Bueno, Sparkle comenzó a decir más, pero al ver la expresión completamente poco receptiva de Derek, no tuvo más remedio que ser franca. Está bien, vine a ti para hacer un trato. ¿Un trato? ¿Qué clase de trato? No volverás a mencionar que eres guía turístico, ¿verdad? Le preguntó Derek a Sparkle. Tranquila, tranquila, no es nada de eso. Sparkle hizo un gesto con la mano. Estoy aquí porque quiero pedirte información y pienso colaborar contigo para hacer algo. ¿Qué quieres? ¿Qué información buscas? Le preguntó Derek a Sparkle. Sparkle explicó su propósito. Se trata de esa criatura completamente negra, el ser humanoide negro que apareció junto a Lady y Ruan Mei y en algunos otros lugares. Quiero saber más sobre él. En todo el universo, ustedes son quienes más han tenido contacto con esa criatura negra. Quiero obtener información de ustedes, y si pudieran ayudarme a capturarla, sería aún mejor. Cuando vio el segundo clon de Derek con Ruan Mei, gracias al viejo Sampo, a Sparkle se le ocurrió capturarlo por diversión. Pero Ruan Mei lo vigilaba de cerca, y Sparkle nunca encontraba la oportunidad. Como no encontraba una oportunidad por sí sola, Sparkle naturalmente quería causar problemas desde dentro. Y para eso, la persona más indicada era Derek. Había recopilado información sobre él y sabía que Derek no se llevaba bien con esa criatura oscura. Estaba bastante segura de poder convencerlo de que la ayudara. Al escuchar la idea de Sparkle, Derek quedó atónito. ¿Quieres que capture mi propio clon? Vaya, vaya. ¿Quién en la sala se atreve a acusar al juez? No tengo ningún interés en ayudarte, Derek la rechazó rotundamente. No te apresures, Derek. Puedo ofrecerte una recompensa. Sparkle se acercó a Derek, sonriendo. Puedo darte dinero. Mucho dinero. Derek la ignoró y comenzó a alejarse. Oye, espera. Sparkle se acercó de nuevo a Derek, presionando su pequeño cuerpo contra el de él. Ella levantó su hermoso muslo blanco, bloqueando su camino con su lado interno contra su abdomen inferior. Si no te gusta el dinero, puedo ofrecerte otras formas de pago. Por ejemplo, yo mismo. El aliento de Sparkle era fragante como una flor y una mirada seductora apareció en su delicado rostro. Entonces, Derry, ¿quieres tocar mi pierna? Justo cuando Sparkle dijo esto, Derek escuchó un jadeo de sorpresa detrás de él.
Se giró y vio a Castorice, Acheron, Robin y Wowo de pie no muy lejos, con una clara visión de la comprometida posición de él y de Sparkle. El jadeo vino de Wowo. Wowo parecía completamente sorprendido. ¿Qué clase de encanto tiene el señor Derrick? Solo nos fuimos un momento, y ya está congeniando con otra chica. Es un incubo de primera. Lo es. Derrick miró a Sparkle y pensó, ¿así es como planeabas atraparme? Sparkle observaba a Castorice con gran interés. Según su información, la novia de Derrick era muy celosa. Aunque no haría una gran escena, aún así expresaría su disgusto, lo que sería una broma exitosa para Derrick. Mientras Sparkle pensaba esto, Castorice se acercó. Castorice se acercó a Derrick y le agarró la mano. La sonrisa de Sparkle se amplió. Castorice tomó la mano de Derrick y la presionó directamente sobre el muslo de Sparkle. Esto fue bastante inesperado para Sparkle. Castorice incluso empujó hacia abajo, haciendo que la mano de Derrick agarrara con fuerza el muslo de Sparkle. El muslo de Sparkle no tenía mucha carne. Era muy delgado y huesudo. Pero su piel era fina y fresca, muy sedosa al tacto. ¡Ay! ¡Qué dolor! Sparkle bajó la pierna rápidamente. Castorice la agarró con bastante fuerza, y tras apretarla, Sparkle notó que se le formaba un moretón en el muslo. Castorice miró a Sparkle. No sabía quién era esa chica, pero pensar que podía ponerla celosa con una maniobra como esta era subestimarla por completo. Además, incluso si se pusiera celosa, no se enojaría con Derrick. Incluso alguien tan bien informado como Sparkle desconocería las relaciones de Derrick con personas como Fei Xiao y Yunli. Era irreal esperar que Castorice perdiera la compostura por celos. Al darse cuenta de que su plan había fracasado, Sparkle cojeó y saltó lejos en la distancia. Una vez que estuvo lejos, le envió un mensaje a Derrick. Derry, tengo una recompensa más que ofrecerte. Se trata de cómo planean lidiar contigo esos guardianes de memorias del Jardín del Recuerdo. ¿Quieres saberlo? Si es así, ven a buscarme cuando quieras. Dicho esto, Sparkle dobló una esquina en algún lugar y desapareció de la vista. Al llegar a un callejón desierto, Sparkle no pudo evitar frotarse el muslo. Nadie le había tocado el muslo antes. Que la maltrataran así superaba por completo las expectativas de Sparkle. Pero también despertó su interés. Hacer bromas a los demás es divertido. Que una broma falle y que te la devuelvan también es divertido. Perfecto. Parece que hay mucha gente divertida aquí en Penacony, pensó Sparkle. Justo cuando estaba pensando esto, la tapa de un bote de basura cercano se abrió de repente y una figura emergió de adentro. Estella apareció con una sonrisa de satisfacción en su rostro. La hora dorada realmente hace honor a su nombre. Los botes de basura aquí son realmente especiales. Estelle parecía completamente satisfecha con su búsqueda. Mirando a Estelle ligeramente sucia, Sparkle la saludó con una sonrisa. Hola, pequeña canosa. Estelle miró a Sparkle, confundida. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué hay una huella de mano en su muslo? ¿Quién eres? Le preguntó Estella a Sparkle. ¿Quieres saberlo? Sparkle se alejó saltando, cojeando. Te lo diré la próxima vez que nos veamos. En el momento en que Sparkle terminó de hablar, Estelle corrió frente a ella en unos pocos pasos, agarrándola y levantándola. ¿Bromeas? Tienes la pierna así de maltrecha y sigues intentando hacerme el misterioso. Puedes decírmelo ahora, le dijo Estella a Sparkle. Los pequeños pies de Sparkle, cubiertos con jeta, colgaban en el aire. ¿Por qué son todos así? Sparkle, sintiendo cada vez más que todos los que había conocido hoy eran anormales, se quejó en silencio a Estelle mientras flotaba en el aire. ¿HM? ¿Quién más? Preguntó Estelle con curiosidad al escuchar las palabras de Sparkle. HMPH, un viejo amigo tuyo, dijo Sparkle, señalando en dirección a Derrick y los demás. Estelle siguió la mirada de Sparkle, y Sparkle aprovechó la oportunidad para escapar de su agarre y rápidamente salió corriendo. Al fin y al cabo, era un sueño. Aunque la huella de la mano en el muslo de Sparkle seguía allí, casi se había recuperado y no afectaba su movimiento. Sparkle desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Estelle no pudo perseguirla, así que simplemente se dirigió hacia donde Sparkle le había indicado. Y allí conoció a Derrick y su grupo. Derrick, ¿de verdad viniste a Penacony? Dijo Estelle, saludando a Derrick al verlo. Estelle, eres tú. ¡Qué casualidad! Acabamos de llegar a Penacony y estábamos a punto de contactarte para ver dónde estabas. No esperaba encontrarte así como así. Al ver a Estelle acercarse, Derrick también la saludó con alegría. Sin embargo, silenciosamente dio 2 pasos atrás. Estelle acababa de salir de un cubo de basura. Aunque los cubos de basura de Penacony no olieran, ella seguía estando sucia.
Derek no quería acercarse a ella. No fue casualidad. Me encontré con alguien que me dijo que estabas aquí. Estelle le contó a Derek su encuentro con Sparkle. Al oír que era Sparkle, Castorice apretó los puños ligeramente. Esa chica nunca aprende. La próxima vez que la vea, tendré que darle un buen puñetazo. Y me refiero a un puñetazo físico, literal, para mostrarle las consecuencias de atreverse a meterse con Derek. Al ver esto, Robin contactó rápidamente a su hermano. Ya se lo dije a mi hermano. Los Bloodhounds nos avisarán si ven a esa chica, le dijo Robin a Derek. Derek asintió levemente. No tenía ninguna confianza en que los sabuesos pudieran atrapar a Sparkle. Después de todo, Sparkle era una loca enmascarada. Su fuerza y astucia superaban con creces las de ellos. Mientras Derek seguía pensando, Estelle dijo: bueno, no se preocupen. Acaban de llegar, ¿verdad? Llevo aquí unos días, así que puedo enseñarles los alrededores. Bueno. Después, Estelle, Derek, Castorice y los demás comenzaron a pasear por la hora dorada de Penacony. Los magníficos edificios exhibían todo tipo de objetos preciosos a través de sus ventanas. Incluso Derek, a quien no solía interesarle ese tipo de cosas, lo encontró un deleite para la vista. Robin también le dijo a Derek: Derek, ¿quieres algo? Te lo pagaré como recompensa por haberme salvado antes. Robin era una superestrella de renombre mundial. Aunque solía actuar con fines benéficos, sus ingresos por sus actuaciones regulares eran inmensos. Puedo comprarlo yo mismo. Derek ya no era el pobre indigente de antes. Había prestado muchos servicios importantes a la Alianza Xianzhou y había amasado una fortuna considerable. Comprar artículos de lujo no le suponía ningún problema. En ese momento, Robin ya había abierto la puerta de una joyería, haciendo señas a Derek y a los demás para que entraran. No seas tímido. Si no, será difícil que seamos amigos, le dijo Robin a Derek. Al oírla decirlo de esa manera, Derek no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Estelle preguntó desde un lado, confundida. Por cierto, ¿no es esto un paisaje onírico? ¿Qué pasa en realidad con las cosas que compramos en el paisaje onírico? Derek no va a vivir en Penacony para siempre. ¿No sería un desperdicio que comprara algo y luego se fuera? Al oír la pregunta de Estelle, Robin sonrió. No te preocupes, eso no pasará. Los artículos comprados en esta tienda también existen en la realidad. Después de la compra, se entregarán en el mundo real. Ah, ya veo, asintió Estelle. Robin invitó a Derek y a los demás a entrar. Luego, Derek y Castorice entraron a la joyería del brazo. Estelle, Archeron y Wowo se quedaron afuera. Archeron no quería entrar, y Wowo no se atrevía. En cuanto a Estelle, recién salida de un cubo de basura, el personal no se atrevía a dejarla entrar. Los tres curiosearon un rato antes de salir. Robin tenía un collar nuevo, mientras que Derek y Castorice llevaban anillos de pareja a juego. Castorice también tenía unos pendientes nuevos y brillantes, exquisitos y hermosos. Wowo miró con una expresión envidiosa. Puede que fuera pequeña, pero para una foxiana, estaba en una edad en la que estaba empezando a experimentar los primeros indicios del amor. Mientras ella estaba perdida en sus pensamientos, Derek trajo un joyero y se lo entregó. Toma, este es un regalo para ti. Ábrelo y mira, le dijo Derek a Wowo con una sonrisa. Esto no es apropiado. Wowo estaba a punto de negarse, pero al ver la mirada en los ojos de Derek, aceptó tímidamente la caja. Wowo abrió la caja y vio un colgante con forma de zorro y un collar a juego. Una sonrisa se dibujó en su rostro. A ella también le gustaban estas cosas. Luego Derek sacó 2 cajas de joyas más y se las dio a Archeron y Estelle. Las joyas que él y Castorice llevaban eran un regalo de Robin para él. Pero el resto de las joyas, incluida la que Robin llevaba en el cuello, las pagó el propio Derek. Nunca dejaría que Robin pagara por los regalos que él hacía a otros. Robin lo pensó y estuvo de acuerdo en que tenía sentido, así que asintió. Mira, mira. Archeron también tenía un collar, que se puso en silencio. Estelle recibió una pulsera, que se puso de inmediato y la agitó alegremente. ¿Qué tal? ¿Se ve bien? Le preguntó Estelle a Derek. Se ve bien, pero sería aún mejor si te lavaras las manos, replicó Derek sin palabras. Jeje, Estelle simplemente se rió entre dientes, sin discutir. Derek también le entregó varias cajas con broches y joyas a Estelle. Por cierto, son para marzo, señor Yan, y Meko y Danen. Recuerden dárselas después. Esta vez, Derek realmente había derrochado, comprando algo para todos. De acuerdo, asintió Estelle. Te lo agradeceré en su nombre. Sigamos adelante. Hay muchas más tiendas interesantes más adelante.
Seguiré mostrándote la hora dorada, dijo Robin después de ver a Derek terminar de clasificar los regalos. Al escuchar las palabras de Robin, Derek asintió repetidamente y condujo a Castorice hacia adelante tomándolo de la mano. El grupo deambuló durante 7 u 8 horas. Aunque Robin quería seguir acompañando a Derek, sabía que aún tenía que prepararse para el Charmant Melee, así que se despidió y regresó a casa a descansar. Derek y los demás también necesitaban descansar, así que buscaron un salón de masajes para tomar un breve descanso. La tienda usaba sillones de masaje que se activaban automáticamente al acostarse. Derek y los demás se recostaron, disfrutando del masaje mecánico. Excepto por Estelle. Le negaron la entrada una vez más por la suciedad en su ropa. En realidad, Estelle no se portó tan mal al principio. Solo que, durante su salida, no pudo resistir la tentación de los botes de basura y rebuscó en algunos, lo que provocó que le negaran la entrada de nuevo. Derek yacía allí disfrutando del masaje, pero en ese momento, sintió una sensación en su ojo derecho. Derek sabía lo que eso significaba. Otro de sus clones estaba a punto de aparecer. Clon número 5. Su seguridad personal acaba de ser mejorada nuevamente. Había sentido que su poder aumentaba antes y se preguntaba cuándo nacería un nuevo clon. Ahora que había aparecido, Derek por fin podía relajarse. En cuanto a reaccionar a los sentidos de su clon incluso dentro de un paisaje onírico, Derek supuso que su trampa estaba ubicada en algún lugar profundo de su alma, razón por la cual aún podía sentir y controlar a sus otros clones incluso en el paisaje onírico de Penacony. Me pregunto dónde nacerá este clon. Derek pensó para sí mismo. Sin embargo, su poder ahora era extremadamente fuerte y comprendía mucho mejor a sus clones. Ya tenía una idea aproximada de dónde aparecería su nuevo clon. Ahora era el momento de ver si su suposición era correcta. Derek abrió su ojo derecho y cambió su perspectiva hacia su quinto clon. Estaba en un edificio en ruinas y podía oír las voces de muchas personas cercanas. Derek ajustó su quinto clon, vio que nadie lo había notado y rápidamente decidió escabullirse. Mientras caminaba, observó los alrededores de su quinto clon. Había bastante gente alrededor, pero su ropa estaba bastante desgastada. Al mismo tiempo, Derek miró al cielo y vio un enorme agujero en el aire. En el momento en que vio esto, Derek identificó instantáneamente su ubicación. De hecho, apareció en el arrecife ensoñador. Perfecto. Esto me facilitará devorar la memoria de Penacony, pensó Derek, observando la situación. Si el clon número 5 hubiera aparecido en cualquier otro momento de Penacony, habría sido fácilmente descubierto por los Bloodhounds. Solo en el arrecife Reverie, un área fuera del control de la familia, Derek podía maniobrar fácilmente su clon para devorar la memoria de Penacony. Para devorar con éxito las cosas convocadas a su alrededor, Derek primero necesitaba que su cuerpo se adaptara a la composición material de Penacony. Apenas dicho y hecho, Derek controló su quinto clon y se dirigió hacia el agujero. En comparación con los clones anteriores, este quinto clon había recibido un aumento significativo en su fuerza inicial. Su poder era impresionante incluso por sí solo. La memoria del arrecife del ensueño se filtra constantemente hacia ese gran vacío. Esta fuga también hizo que fuera conveniente para Derek controlar su quinto clon para absorberla. Derek controlaba su quinto clon, moviéndose hacia el vacío. Con sus ágiles movimientos, el quinto clon se acercó rápidamente al vacío. Los demás en el arrecife ensoñador estaban acostumbrados al gran vacío sobre sus cabezas, así que la aproximación de Derek no atrajo la atención de nadie. Sin embargo, hubo una excepción. Muy cerca del vacío, una joven lo observaba. Derek recordó la trama del juego. La chica se llamaba Comey y era una observadora de paisajes oníricos. Siempre observaba el gran vacío, así que si el quinto clon entraba, sin duda llamaría su atención. Derek pensó para sí mismo. Afortunadamente, no es muy fuerte. Controlando al quinto clon, se acercó silenciosamente por detrás de Comey y golpeó la parte posterior de su cabeza con un golpe seco, dejándola inconsciente en el suelo. Después de hacer esto, ordenó al quinto clon que entrara al gran vacío. Tras entrar, Derek no se adentró más. Había venido a absorber, no a investigar lo que había dentro del vacío. Usó la succión del vacío para atraer la memoria, y luego Derek controló directamente a su quinto clon para absorberla por completo. Tenía que admitirlo, absorberlo en ese lugar se sentía bastante placentero. Poco después de que el quinto clon de Derek entrara en el gran vacío, Comey, que estaba caído, se levantó lentamente. La precisión de Derek había sido excepcional. Comey no sintió la menor molestia. Su visión se oscureció por un instante, y luego despertó. Comey se frotó los ojos. ¿Por qué se me oscureció la vista de repente?
¿Será porque últimamente me he estado quedando despierto hasta tarde y me estoy quedando sin energía? Ella reflexionó sobre esto por un momento, luego decidió descansar un poco antes de continuar con su observación. Universidad del Origami. Todavía había muchos estudiantes estudiando aquí y el ambiente académico era bastante bueno. Yacine había sido profesora asistente de Anaxa en el Jardín del Árbol de la Iluminación Divina, por lo que se sentía como en casa en la Universidad de Origami. Además, era considerada invitada de Sundai, así que el director de la Universidad de Origami tuvo que hacerle frente. Cuando supieron que Yacine quería estudiar medicina, le dieron luz verde, permitiéndole aprender a su antojo. Polixia acompañó a Yacine y discutió con ella asuntos médicos. Había una pregunta que intrigaba a Polixia, y le preguntó a Yacine. Por cierto, Yacine, ¿por qué mi hermana y yo no nos hemos embarazado todavía del hijo de Derek? Yo no he estado embarazada durante tanto tiempo, así que es normal que no esté embarazada, pero mi hermana lleva tanto tiempo con Derek. ¿Cómo es que todavía no hay noticias? Al escuchar la pregunta de Polixia, el rostro de Yacine se puso rojo instantáneamente. Ella era todavía una joven doncella. No era apropiado preguntarle sobre esas cosas. Sin embargo, Yacine todavía lo pensó detenidamente por un momento, luego sacudió suavemente la cabeza, su expresión se volvió un poco seria. Al oír a Yacine decir esto, Polixia se detuvo. Le preguntó, ¿cuál es el problema? ¿Hay alguna solución? Derek no es el problema. Es igual que cualquier otra persona en el universo. El problema está en nosotros. Después de todo, tenemos cuerpos digitales construidos por el emperador y el cetro imperial. Incluso después de ser modificados por la sangre de Derek, solo podemos movernos con normalidad en el universo. Pero cuando se trata de concebir una vida, la dificultad sigue siendo inmensa, le dijo Yacine a Polixia con sinceridad. ¿Alguna vez has visto a una persona tener un hijo con datos de computadora? Al escuchar esto, la expresión de Polixia se puso ligeramente pálida. Ella no sabía qué estaba pensando Derek, pero temía que le importara mucho continuar con su linaje. Bueno, podría ser posible, pero tendremos que esperar a que Derek resuelva por completo la situación en Amora y transforme la vida de los anforianos. Solo entonces las cosas podrían cambiar. Sería genial si ese fuera el caso, dijo Polixia, dejando escapar un suspiro. Creo en Derek. Definitivamente nos dejará embarazarnos, consoló Yacine a Polixia. Polixia asintió, pero entonces se dio cuenta de que algo no cuadraba. Miró a Yacine con una sonrisa burlona y preguntó. ¿Interrogación de apertura nosotras? Señorita Yacine, ¿usted? Eso fue un desliz, el rostro de Yacine se sonrojó y rápidamente encontró otro libro para leer. Mientras tanto, en otra parte de la Universidad de Origami, Firefly estaba sentado en un pasillo en el punto P. Yacine y Polixia tenían sed de conocimiento, pero a Firefly, un veterano de Glamot, no le gustaba leer. ¿Estudiando? No pasa nada. Firefly vino aquí para hacer contacto. Había enviado un mensaje a los cazadores de Estellaron, y Kafka le respondió diciéndole que esperara allí y que alguien vendría a buscarla. Luciérnaga permaneció sentada un rato antes de que una pequeña figura con una consola de videojuegos se acercara. Acercándose a Firefly, Silverwolf seguía quejándose. Esta universidad Origami parece bastante completa, pero ni siquiera han creado una especialización en deportes electrónicos. En serio, si la crearan, sería su mentor. Al escuchar la queja de Silverwolf, Firefly pensó para sí misma. Tus habilidades son de hacking. Tus habilidades de juego no son nada del otro mundo. Silverwolf continuó preguntándole a Firefly. Por cierto, ¿cómo has estado últimamente? De acuerdo. Con la ayuda de la señorita Yacine y la señorita Polixia, mi condición está bajo control temporalmente. En realidad, aunque mi cuerpo no es tan ágil como en el mundo onírico, puedo moverme con libertad, respondió Luciérnaga a Silverwolf. Me alegro. Supongo que le debemos una a Derek por eso, asintió Silverwolf. Quiere encontrar a los cazadores de Estellaron. ¿De qué se trata? Luciérnaga pensó un momento y le dijo al lobo plateado. No puedo asegurarlo, pero debería estar relacionado con Amoreus. Quiere salvarlo, así que cuanta más ayuda pueda conseguir, mejor. Además, la habilidad de Helio es un factor. La capacidad precognitiva de Helio es posiblemente la más fuerte del universo. Al escuchar a Firefly decir esto, Silverwolf no pudo evitar sonreír. Hablando de eso, Helio habló conmigo antes de irme. Dijo que si su guión sale bien, el próximo destino de Estelle y los demás será Amoreus. Allí, Estelle salvará a Amoreus. Luciérnaga asintió, pero entonces se dio cuenta de que algo andaba mal.
Le preguntó a Lobo Plateado. Interrogación de apertura suavemente. ¿Algo salió mal con el guión de Helio? Sí, Helio dijo que su guión tiene un grave error. Según él, después de que Stelle subiera al expreso astral, nadie de Amora debería haber aparecido antes. Y. Esos monstruos negros como la brea tampoco deberían existir. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Firefly. Un error en el guión de Helio, esto fue realmente una primera vez.